Señor, bueno, gracias. Una vez más nos sentamos a reflexionar esta hermosa tarde. Sí, Señor. Y suplicamos tu sabiduría, Señor. Oh, sí, Señor Jesús. Nuestra interés e intención, Señor, es glorificarte primero a ti. Sí, Dios mío. Y poderle dar a los hermanos que van a escuchar este audio una orientación y razones justificadas del por qué deben estudiar la Escritura. Así es, Padre Santo. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a todos, que tu buen espíritu tome control de esta plática, Señor, y que sea para la necesaria Sí, Señor. edificación de los hermanos. Sí, Padre Santo. En nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. 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 Bueno, hermanos y hermanas, hemos estado hablando de la gran importancia de la palabra, porque es la palabra de Dios. Quizás dos características que rápidamente podemos mencionar es la claridad de la palabra de Dios. Y esto no significa que una persona que lea la palabra de Dios la va a entender completamente, pero sí significa que lo más importante de la palabra de Dios es completamente entendible. Eso es en cuanto a la claridad. Y en cuanto a la necesidad, que es otra característica, es porque, miren, hermanos y hermanas, uno puede leer muchos libros en la vida, o tal vez solo 5 o 4, no sé, pero el que se pierde de leer la palabra de Dios, bueno, de estudiar la palabra de Dios, de leerla con fe, se perdió todo, porque en realidad nuestra vida prácticamente depende de lo que dice la palabra de Dios. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que consideramos. No sé si Ahora, ustedes... una pregunta. Claro. Víctor, a usted. Tal vez sería bueno explicar con más elocuencia suya eso. Sí. ¿A qué se refiere usted a claridad? Para que ellos tengan al menos un panorama un poquito más entendido. Ok. La palabra de Dios es suficientemente clara para entenderla. Cuando, por supuesto, estamos partiendo de personas nacidas de nuevo, porque si una persona aún no ha operado la salvación, si una persona no ha nacido de nuevo, pues va a ser completamente imposible, aunque intelectualmente pueda entender la palabra de Dios, espiritualmente va a ser completamente imposible. Y decimos porque desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento hay aspectos de la palabra que se repiten vez tras vez tras vez. Y cuando decimos que la palabra, cuando hablamos de la claridad de la palabra, es que, por ejemplo, Jesús, ¿a quién le hablaba? A las multitudes. La palabra no fue hecha para eruditos. La palabra no fue hecha para personas que sepan hebreo. La palabra no fue hecha para personas que saben griego. La palabra es para que todas las personas se acerquen. Lógicamente, si una persona se acerca con fines puramente de curiosidad, intelectuales, para criticarla, sencillamente esa persona no va a recibir ninguna iluminación con respecto a la palabra. Pero sí, lo que se afirman, los principios más importantes, un principio como la salvación, que ocupa un lugar prominente en la palabra de Dios, es algo que se va a entender claramente. Lo dice Pedro, lo afirma Pablo, lo dice Jesús, lo dice Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, queridos hermanos, permítame aportar algo a la idea del hermano Víctor. Yo entiendo que la palabra es clara y es suficientemente clara cuando la palabra se dirige a. Por ejemplo, el mensaje de una persona pecadora, llámese una persona que no conoce a Cristo, es arrepiéntase. Yo no sé en qué sentido se puede entender esto, se puede transliterar, se puede malentender, se puede
qué sé yo, suavizar, se puede ver desde otra óptica, no sé, derechos humanos o lo que quiera el mundo entender con arrepentirse. Al pecador es clara la palabra cuando se le dice arrepiéntase. Ahora, no es lo mismo para el creyente es otra palabra, pero clara también. Sí. ¿Cuál es la palabra para el creyente? Santifíquese. Sed llenos del Espíritu Santo. O la misma arrepiéntese. También puede ser, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Exacto, también. exacto. O sea, la palabra va dirigida y cuando el mensaje llega, el mensaje es claro. A eso me refería yo la otra vez con la sencillez de la palabra de Dios. La palabra no respeta o digamos, no tiene como objetivo darle rangos a nadie, ni soberanías, ni darle cargos de ninguna clase. Sencillamente el hombre ante la palabra de Dios es un hombre nada más, es un alma que necesita de Cristo y lo va a necesitar siempre. Llámese hijo de Dios o llámese pecador o como sea, pero el mensaje de la palabra es claro. Sí, exactamente. Al que es santo dice santifíquese todavía. Al que es inmundo, sea inmundo todavía, si eso es lo que quiere, sea inmundo. Pero cuando dice, por ejemplo, que el Señor viene y que los creyentes le esperan o deben esperarlo, eso es claro, eso es clarísimo. A eso nos referimos. Obviamente que un pecador, una persona que no quiere nada con Dios no va a tener ningún interés, no solo interés, sino que no va a tener ninguna revelación en la palabra. Exacto. Porque el primer paso que se le va a revelar a este hombre es arrepentirse. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Bueno, volverse de. Si yo voy por un camino y me devuelvo, eso es arrepentirse. Y no hay una palabra más clara. Cuando Jesús apareció, decía, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué más claro que eso? Arrepentirse. ¿Qué más claro que santifíquense? Claro. Sin santidad nadie verá al Señor. Claro. ¿Qué más claro, por ejemplo, para el creyente cuando dice Hebreos, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre? ¿Qué más claro que eso? ¿Qué diccionario tengo que buscar o qué intérprete para que me enseñe a mí el ABC de que tengo que congregarme? Entonces, a eso se refiere la claridad de la palabra. La palabra es dada sin respetar rango, ni familia, ni apellido, ni si tiene plata o no, si es millonario o no, si pertenece a la realeza o no. Todos por igual tienen el mismo mensaje de parte de Dios y siempre va a ser claro a los hombres. Claro. Yo quiero hacer una pregunta, pastor. Entonces, ¿por qué hay muchas personas, si la palabra es clara, por qué muchas personas tuercen las escrituras? Venimos al punto, que la palabra sea clara, al nivel en que ustedes lo están hablando, yo lo entiendo. Pero aquí no se trata meramente de la palabra, porque ya sabemos que la palabra es todo lo que se ha dicho, todo, y tenemos suficientes bases para decirle a la gente, estudienla. ¿Por qué? Porque es pura, porque es la palabra de Dios, porque es incomparable, porque es todo lo que hemos dicho. Es eterno. Pero aquí lo más importante es que la gente la entienda. Y ahí bien está la pregunta, ¿por qué no la entienden si es clara? ¿Por qué no la entienden si es cristalina? ¿Por qué no la entienden si es importante? ¿Por qué no la entienden si es la palabra de Dios? Porque hay algo que se llama corazón. Y el corazón juega un papel importante en ello. Por eso Jesús decía, ustedes no oyen mis palabras, porque si las hubieran escuchado, me hubieran creído o me hubieran aceptado. O cuando dice aquella frase, erráis ignorando las escrituras. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque yo comparto con lo que dice Luis y usted. Es cierto, yo no estoy en contra de que la palabra es clara, pero es que no solo la palabra juega un papel aquí importante, sino el corazón del hombre. Y el corazón del hombre está enceguecido por el Dios de este siglo, donde dice Pablo que ha enceguecido el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. De hecho, Pablo mismo en Corintios dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Sí, claro. Aunque es clara, para los que se pierden es locura. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos tienen el corazón endurecido, porque ellos tratan de aferrarse a su propia sabiduría. El mismo Pablo más adelante va a hablar que él no iba a predicarles a ellos con sabiduría humana, sino con la sabiduría del Espíritu.
porque más adelante dice que es el espíritu que acomoda lo espiritual a lo espiritual, y no podemos ignorar que el espíritu es el que nos guía a toda verdad. Entonces, es clara, por supuesto, y para nosotros que sabemos y que hemos estado años en el Señor, por supuesto que estos argumentos son sencillos y es claro. Si usted me dice, es clara, por supuesto, tengo 34, voy para 35 años de estar estudiando. Entonces, para mí es clara, por eso. Pero si alguien que nunca la ha estudiado, que nunca ha tenido el fundamento, o que viene recién convertido, o ni siquiera se ha convertido, si el Espíritu no lo orienta, aún más, Luis tomó el ejemplo de aquel etíope que iba de camino. Si no hay alguien que le enseñe, ¿cómo voy a entender? Dijo, ¿y cómo voy a entender yo? Si el profeta dice esto de sí mismo o de quién, y gracias a Dios hubo alguien que le enseñó. Entonces aquí el punto es que es clara, por supuesto, que es cristalina, es agua pura, pero no está el hombre por sí mismo capacitado si no tiene un mentor. Exacto. Primero el Espíritu de Dios y segundo los hombres que Dios ha puesto para que nos la enseñen. ¿Me entiende? Y ya después uno va aprendiendo de camino, ya uno va aprendiendo, ya uno comienza. Yo me acuerdo, mis primeros mentores, yo no sabía, yo llegué con hambre y sed del Señor. Yo me acuerdo que yo llegué buscando, leyendo, y entre más leía menos entendía. Hasta que tuve que sentarme a la par de mentores, a orar, a pedirle al Espíritu de Dios, y comenzó el Señor a abrirme el entendimiento. Era clara, por supuesto que era clara. Es la misma, por supuesto, ella nunca cambia. Pero yo era el que tenía el bloqueo. Era yo el que no tenía la mente abierta para que esa palabra tan clara llegara a mi corazón. Sí. Incluso el mismo Pedro dice que hay algunos textos difíciles de entender. Algunos, no, o sea, la mayoría de la palabra se entiende, pero algunos textos difíciles de entender. Pero oiga lo que dice: los cuales los indoctos e inconstantes, ¿quiénes? Tuercen. Ignorantes. Ignorantes y personas que no son en realidad creyentes. Dice, indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, pero oiga, para su propia perdición. Porque hay personas que honestamente, aunque saben algo, en realidad todo lo tuercen con el propósito de justificar sus malas acciones, ¿o no? Exactamente. Una cosa que me parece también muy importante es la disposición que tiene que haber, porque la palabra es muy clara y creo que todos lo tenemos bien definido esto. Pero también tenemos que entender que debemos nosotros en nuestro corazón discernir que si no tenemos disposición para escuchar la palabra, por más clara que venga ella, no la vamos a entender. Es claro lo que dice el pastor ahorita, mente abierta. Para tener la mente abierta tiene que haber disposición de saber que un mentor o que una persona va a llegar y me va a hablar de la palabra. Yo tengo que estar dispuesto a escuchar lo que esa persona me va a decir, a ver en qué yo me estoy equivocando probablemente en los pasos que doy en la vida. Por eso es importante entender que la palabra es clara para el que está dispuesto. De lo contrario, siempre va a estar bloqueado a su propio pensamiento. Pastor, me gustaría que usted empiece. Mano, bueno, hermano Víctor, yo creo que usted hizo una pregunta que no sé si el hermano se la contestó. Decía que porque si la palabra es clara, decía hace unos minutos, sí, que por qué hay falsas doctrinas. Creo que sí, esa fue la... Algunos no la entienden. Que algunos no la entendían. O algunos no la entienden. Sí, pero leímos también con 2 de Pedro 3:16. Bien, si la palabra es clara y algunos no la entienden, es sencillamente lo que pasó con Nicodemo, que Jesús le hablaba cosas espirituales del nacer de nuevo, y él decía, pero ¿cómo puedo yo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? O sea, el hombre estaba entendiendo en la carne. Sí, estaba haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahora viene la otra parte de lo que mentaba el pastor. Pues sí es cierto, todos hemos pasado por ese proceso de mentores, de gente que nos ha sentado y nos ha dicho, siéntese, voy a explicarle esto. Obviamente eso es muy necesario, claro que sí, pero yo me voy más atrás. Digamos, el mensaje para un pecador nunca va a ser, usted necesita mentores,
Claro que sí, todos. Ese no es el mensaje para un pecador. No, jamás. El mensaje siempre va a ser: arrepiéntase, Así es. vuélvase a Dios, regrese de donde viene. Ese es el mensaje que yo digo sencillo. Ahora, cuando la persona se vuelve a Dios, se arrepiente y empieza a caminar con Dios, entonces entra un proceso que es el que mentaba el pastor. Ahora sí, necesito mentores, gente que me guíe, gente que se arrepintió antes que yo y que aprendió antes que yo y que me ha transmitido la palabra. Pero aún así, ya sea a la persona que está empezando, que ya dio el primer paso del arrepentimiento, a una persona que ya está siendo o que tiene mentores, la palabra de Dios es clara para esta persona. Por ejemplo, ¿qué le diríamos a una persona que recién se arrepintió, se volvió al Señor? ¿Qué le diríamos? ¿Qué es el paso que sigue? Congréguese, Estudie la palabra, escuche la palabra, ore. Exactamente. ¿Qué es orar? Entonces diríamos, ¿qué es orar? Bueno, orar es hablar con Dios. Sí, Hay un pasaje en la Biblia que me dice a mí cómo orar. sí, claro. Claro, vea la claridad. Llegan los discípulos, vea qué historia. O sea, es que esto no es mecánica cuántica o física cuántica. Esto no es averiguar el pluscuamperfecto de una oración, no, es muy sencillo. ¿Qué es la sencillez? Los discípulos llegan, se acercan al Señor y le dicen: Señor, enséñanos a orar como los discípulos de Juan saben orar. Sí, exacto. Juan les había enseñado a orar. Ahora Jesucristo, que es la misma palabra de Dios encarnada, les enseña. Ustedes pues orarán así. No dice repetirán esto, dice orarán así. Y les enseñó un montón de principios. En una Correcto, oración. exactamente. Ve la sencillez, repetir, la sino- sencillez y la claridad. Ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Es que, digamos, hay cosas que yo entiendo, pero cuando yo me veo la realidad cuando veo la realidad de los conceptos doctrinales, porque digámosle, estamos hablando de aspectos muy básicos que el escritor de Hebreos dice que empezamos siendo niños, y qué bueno, pero que debemos ir avanzando. Entonces, sí, ¿cuánta iglesia no sabe que hay que orar? ¿Cuánta iglesia no sabe que hay que congregarse? ¿Cuántas personas no saben que hay que arrepentirse? ¿Cuántas personas no han hecho cosas malas y el Espíritu los redarguye? Pero cuando yo escucho, estudia la palabra, yo no estoy escuchando simplemente aspectos fundamentales o básicos o elementales, mejor dicho, elementales. Hay principios doctrinales como la justificación, como lo que es la justificación, lo que es la santificación, cómo se dio este asunto, qué significa eso a la realidad de la iglesia, a la realidad del corazón. Déjeme decirle que eso son doctrinas que aunque parecen elementales, hay que meterse. Sí, claro. Hay que meterse. No es simplemente, hermano, Dios te juzga. No, es que hay principios fundamentales que no se pueden tomar nada más con el simplemente, hermano, ya Dios lo perdonó. O hermano, no, aún más, los principios de oración que ustedes están hablando. ¿Cuántas veces nada más le decimos al hermano, ore? Sí, pero ¿por qué no le decimos también lo que dice Santiago? Oran y no piden y no reciben. ¿Por qué? Porque están pidiendo mal. Así es. Porque hay que enseñarles, no solo simplemente hay que orar en esto. Es que yo cuando hablo, porque hay cosas que, digámosle, yo no puedo simplemente verlas, y yo usé el término la vez pasada tan sencillamente o simplemente, porque al ser la Biblia una revelación progresiva, todo cristiano tiene que exactamente empezar, empieza con el arrepentimiento. Bueno, ¿de qué debe de arrepentirse? ¿Cómo arrepentirse? ¿Qué es arrepentimiento verdadero y qué es simplemente un arrepentimiento, un remordimiento? No, es que eso ya equivale a lo que Jesús le dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulos. No es simplemente, dígale, tome, lea la Biblia, ya, usted la va a entender. No, vaya y enséñele. Enséñeles, dice, enséñeles. Y ese término, enséñeles, requiere, hermanos, que hay que tener disciplina, entrega, meterse en serio, y no simplemente decirle a los hermanos: no, hermano, la Biblia dice eso, sí, pero ¿y cómo creerán si no hay quien? Si no hay quien.
Y si nosotros no tomamos el tiempo para con nuestros hijos, con nuestra esposa, sentarnos y explicarles qué significa la justificación, qué significa la redención, cuál es su identidad en Cristo, qué es lo que Cristo hizo, dónde está ahora parado en Cristo Jesús, qué oposición tiene el enemigo. Entonces yo cuando escucho, digámosle eso, es que yo no estoy pensando en esas cosas tan elementales como las fundamentales. No sé si me doy a entender, Sí, claro. pero ya no quiero... Yo quisiera aportar algo, hermano. Sí, lo mío es muy breve. Nada más que hay una cosa muy importante, pastor. Hay cosas que son fundamentales y hay otras cosas que son elementales, digamos. Forman parte de, pero no son... ¿Cuál es la diferencia? De que las fundamentales es algo, digamos, que no podemos obviar. Sí, no son inalterables. Pero hay cosas elementales que, digamos, usted no pierde la salvación si piensa que el rapto es primero, que primero el milenio, etc. O que ore en voz alta, ore en voz baja. Exactamente. Sí, bueno, Entonces, perdón, hay cosas que son fundamentales y hay cosas que son elementales, nada más. Entonces, cuando usted habla así, es porque usted está viendo que las cosas fundamentales es lo que necesitamos aprender, lo fundamental, primero lo fundamental. Y justamente algo que es fundamental es leer la Biblia, estudiar la Biblia. Por supuesto que, como usted mismo lo dijo, la palabra de Dios, la revelación es progresiva, pues uno no empieza sabiendo todo. Uno empieza, y mientras uno aprende, uno recibe tanto cosas fundamentales como cosas elementales, digamos. Uno va recibiendo poco a poco. Y por supuesto que no es lo mismo que usted se acerque a la palabra con 35 años de experiencia que con un mes de convertido. Es decir, pero nosotros no podemos partir aquí de que todo lo que tenemos que hablar sea fundamental, porque en realidad uno no sabe si tal vez lo está escuchando alguien que solamente tiene 15 días de convertido, o que tiene 3 meses, y tal vez eso que es elemental, eso lo motivó, y nada más para terminar, esto de la palabra de Dios, nosotros tenemos la obligación, desde el Antiguo Testamento, está una obligación que tenemos todos, de aprender las palabras, de repetirlas, de compartirlas, sobre todo en nuestro hogar. Amén. Mano Brizuela. Bueno, vean, queridos hermanos, con todo respeto y humildad, ustedes me están hablando de procesos, de un creyente que acaba de empezar y otro que tiene 35 años, de fundamental, de elemental. Me están hablando de procesos. ¿Sí? Pero la pregunta era sobre la claridad de la palabra. Sí, claro. Que si la palabra es clara. O sea, nos salimos por la tangente. Estamos hablando ya otro tema. Por ejemplo, vamos a hablar del proceso. Cuando yo me siento con mi familia, o cuando el pastor habla desde el púlpito, por decir algo, sobre la justificación, el tema es claro. O sea, la palabra es clara cuando el pastor empieza a enseñarme a mí, o cuando yo estoy en mi casa compartiendo con mi familia. Tiene que haber una claridad de lo que es la justificación. ¿Qué es la justificación? Bueno, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es claro que Dios me justifica a mí a través de la fe. Estamos hablando de lo que es la claridad de la palabra, que no deja sombra, que no deja dudas. Cuando el pastor se para en el púlpito y empieza a enseñar a la iglesia y le da un tema, el tema es claro, no hay discusión. Y por eso cuando el pastor dice o afirma algo basado en la palabra de Dios, decimos amén, queriendo decir que está claro para mí, que así es, que lo que el hermano está diciendo así es. Por ejemplo, si el pastor me enseña a mí desde el púlpito que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo, yo digo amén, eso está claro para mí. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la palabra no es clara? Cuando hay dudas, cuando hay sombra de variación, cuando hay algo como que no calza, es cuando tomamos la palabra de Dios en la carne,
Cuando decimos, sí, Jesucristo es intercesor ante el Padre, pero ante Jesucristo intercede fulana y sutano y mengano y una fila de gente intercediendo al Hijo para que el Hijo le interceda al Padre. Eso no es claro, eso no está en la palabra en ninguna parte. Yo tengo que hacer una larga y otra corta para poder explicar temas como ese y como muchos otros. Pero digamos, queridos hermanos, con todo respeto y humildad, estamos hablando de que la palabra de Dios es clara, sea el tema de la justificación, sea el tema del proceso, sea el tema de congregarse, sea cualquier tema que venga de la palabra de Dios, es clara. Y termino con estas palabras del salmista: la exposición de tus palabras, dice, alumbra. A eso nos referimos cuando decimos la palabra de Dios es clara. Quiero, ya introducirme en otro asunto, pero es que Pablo le habla a Timoteo de dos personas que empezaron con él, que era Himeneo y Fileto, que comenzaron a meterse en palabrerías vanas, que seguramente para ellos era claro, pero no era tan claro, que trastornaron la fe de otros, a tal punto que dice que comenzaron a enseñar que ya la resurrección se había efectuado. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que yo lo que no quiero es caer en una sencillez de tal manera que los hermanos que escuchen el sermón, o que escuchen a quien sea, o que se escuchen a cualquier persona que con una habilidad, como dice Pablo en Efesios, que con estratagemas, con artimañas, confunden a los santos, porque muchos están en espíritus de error y partiendo de la palabra. Entonces, lo que parece claro, muchas veces no es tan claro en los labios de una persona que usa artimañas. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo llego y le digo a las personas, no, hermano, es sencillísimo, es claro eso, pero resulta que viene alguien con artimañas, que le estoy diciendo, un tal Himeneo, un Fileto, alguien con esa capacidad de torcer la palabra, porque estamos en tiempos de gran apostasía. Entonces yo lo que quiero es que los hermanos que van a estudiar la Biblia sean realmente esmerados, que se esmeren, que no simplemente se queden en el umbral de, sí, qué bonita la lectura, hermano, sí, yo lo entendí, sino que caminen un poco más, porque a esta fecha, 35 años de estar en el Señor, he tenido que reevaluar mi fe. Y lo que fue claro para mí mucho tiempo atrás, años después me di cuenta de que no era tan claro. Años después tuve que con humildad decirle al Señor, perdóname. De hecho, Víctor ha hablado mucho de la doctrina de alatar y desatar, y de otro tipo de doctrinas que para un momento era clarísimo, porque agarraron un texto y a mí me lo enseñaron así. O bien la guerra espiritual, a mí me lo enseñaron así. Entonces para mí en ese momento era claro. Y claro, yo parto de que es la palabra de Dios, pero no me crearon esa inquietud de ir un poquito más allá, de clamar al Espíritu de Dios, de ver el contexto, de leer con profundidad, de pedirle a Dios. Entonces, mucha doctrina en la cual yo me sumergí y que tuve que valorar, sencillamente lo que era claro para mí en ese momento no era realmente tan claro como Dios lo decía. Pastor, una pregunta. Pero sí me estoy dando a entender. Sí, claro. Pero ahora, ¿Y cómo tan clara está la palabra? Una pregunta, pastor. Sí. Lo que usted está diciendo yo lo comprendo, y que ningún hermano se alarme de escuchar al pastor decir que lo que era claro para él antes, ahora ya no era. Hay ciertas doctrinas claro. que tuve que replantear. Correcto, o sea, que nadie se extrañe, porque Pablo dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño, y dice, una cosa hago, extendiéndome hacia lo que hay adelante. Es correcto. Pero mi pregunta a todo esto, querido pastor, es la siguiente: ¿qué hago yo para evitar? ¿O qué debe hacer el creyente para evitar que venga cualquiera ahí con cualquier doctrina y me arrastre con esa doctrina? Ok, ahí es donde ya vamos a entrar a lo que es cómo vamos a estudiar la Biblia. Exactamente, es lo que yo quiero, porque todo esto que hemos hablado es el preámbulo de cómo estudiar la Biblia. Y ahora yo quiero que cada uno de nosotros participemos cómo hacemos, qué hacemos y cómo logramos que la palabra llegue a nuestro corazón de una manera un poco más clara. Porque si usted me dice a mí,
esta pregunta para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque yo antes la estudiaba muchas veces a la luz de los prejuicios que ya tenía, porque es lo que yo había escuchado, es lo que yo había entendido, es lo que me habían dicho, y llegaba a la Biblia partiendo de mis prejuicios, de lo que yo ya había preconcebido, de lo que ya me habían dicho. Entonces, cada vez que yo llegaba a ese texto de todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, obviamente ya yo llevaba una interpretación previa a eso. Y resulta que por muchos años esa interpretación previa era la que predominaba, porque es lo que yo creía. Es como cuando a usted le enseñan desde niño, en Navidad viene el niño Dios, y el niño Dios para acá, y el niño Dios para allá, y después colacho para acá, colacho para acá, y resulta que esos prejuicios hay que derribarlos, porque uno tiene que llegar a la Biblia con un principio vital. Hágase como que no sabe nada, dice Pablo. Si alguno cree saber algo, llegue con la actitud de que no sabe nada porque va a ser enseñado. Sí. Si no llegamos primeramente con esa actitud, entonces ya vamos a interpretar según lo que nosotros creemos que el texto dice y no lo que realmente el texto dice. Entonces yo creo que para evitar esas cosas, por eso es importante aprender, y dentro del aprendizaje hágase primero. Usted que es profesor de inglés, si usted cuando nos enseñaba inglés, ¿cuántas veces no nos corrigió? No nos corrigió porque ya nosotros teníamos previo yes, porque ya era lo que nosotros teníamos previo. Pero cuando usted viene como maestro y nos dice, no, ponga la lengua así, entonces ya comienza a haber un cambio. Entonces, ¿cuántos de los que van a escuchar este audio ya tienen un prejuicio, ya tienen un previo conocimiento de él? Pero ese previo conocimiento muchas veces está basado en lo que le dijo el papá o la mamá. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Sí, muchos de ellos dicen eso. Y todavía para ellos eso es lo que dice la Biblia. Sí, pero me gustaría... Y no es así. Sí, me gustaría decirle algo, Henry, que en realidad uno no va a dejar de equivocarse, porque no es que uno llegue y comience a aprender y siempre va a tener un entendimiento perfecto. Nunca, jamás. Eso es imposible. Y muchas veces uno, incluso por lo que sea, va a creer ciertas cosas. Bueno, no sé. Yo a veces veo que hermanos maduros y ya maduros se resienten por cualquier cosa y ya no le hablan a otro hermano de su propia congregación. Y eso yo no lo entiendo. Cuando sabemos que tenemos que perdonar, o sea, cosas tan básicas, digamos. O elementales, como quiere llamarle, tan básicas, es decir, que tenemos que perdonar. Entonces yo pienso que también esto es una revelación progresiva, o sea, que nosotros empezamos a ir conociendo y a ir, digamos, a ir, gracias a Dios, a ir teniendo cada día más conocimiento, pero no es que ya vamos a evitar de todo. Ahora, sí juega un papel muy importante a dónde vamos, porque eso sí juega un papel muy importante. Hay personas que dejan, y yo me he dado cuenta de esto, que dejan una iglesia de sana palabra para irse a meter a aquella iglesia que es más alegre, que al que más aplauden mucho. A la banca que más aplauda, algo así más o menos. Se le salió la carne. No, sí, no se acuerda aquello. Seguro que no saben de lo que estoy hablando. Ok. O estas doctrinas de la prosperidad, ¿verdad? Es decir, a la gente eso le gusta mucho, a las personas. Y a veces nos alarmamos, pero ¿cómo? Fulano se fue para tal iglesia. Y es que sencillamente fulano tal vez no era ni creyente, sino que le hablaron de que esa iglesia se hablaba muy bien del... Ahora, hay algo que yo tal vez quiero rescatar.
porque es cierto, nunca vamos a tener un conocimiento perfecto. De hecho, Pablo claramente dijo, en parte conocemos y en parte entendemos. Pero sí tenemos la responsabilidad de minimizar los riesgos. ¿Por qué? Porque si no procuramos minimizarlo, como Pablo le dice a Timoteo, sé diligente para que seas un obrero aprobado por Dios, que sabe usar bien la palabra de justicia o de verdad. Entonces, si nosotros no procuramos que la gente sea diligente y nosotros mismos ser diligente, lo que nos vamos a encontrar entonces es con generaciones de cristianos estancados con doctrinas que no tenían fundamento bíblico o que eran interpretaciones de muchos años atrás y que después viene el Espíritu de Dios y nos abre el entendimiento por su bendita palabra y que podemos decir, un ejemplo, la doctrina del hablar en lenguas. Yo no sé ustedes, pero a mí me enseñaron que había que hablar en lenguas porque era el testimonio fidedigno de que era lleno del Espíritu Santo. Y a mí me agarraron en una partida 4 hermanos en una iglesia pentecostal que amo mucho y repite y repite y repite y repite y repita. Obviamente para ellos con toda sencillez y humildad era su deseo, pero eso no significa que era un fundamento bíblico. Entonces ellos enseñaban lo que ellos aprendieron y que tal vez para ellos eso era claro en su momento, pero no es tan claro cuando nosotros continuamos enseñándole a los demás nuestros propios conceptos previos y no permitimos que la palabra llegue al corazón de ellos. Es como cuando la mamá cangrejo le dice a los cangrejitos, vamos para adelante. Usted ha visto caminando un cangrejo casi de lado, y para ellos eso es para adelante. Caminan porque es la manera en que ellos aprendieron. Ahora, yo creo que la iglesia tiene que ser reenseñada, pero desde el principio de la Biblia, dejando a un lado lo que muchas veces creemos y si lo que hemos creído se sostiene a la luz de la palabra, gloria a Dios, qué porque bueno. hemos sido bien doctrinados, pero ¿cuántas veces nos vemos confrontados nuestra creencia con la misma palabra y lo que hacemos es generar una discusión? Porque no soportamos aceptar que hemos creído cosas que no estaban bien. Pastor, una pregunta. Nada más permítame terminar la idea. Sí, claro. Una vez enseñaba yo aquí y me acuerdo que yo tuve que pedirle perdón a los hermanos. Tuve que decirle, hermano, yo me he equivocado. Por años enseñé cosas que yo creí que estaban bien, pero que al final tuve que con humildad llorar delante de Dios. ¿Y cuántas veces no he llorado analizando ciertas cosas que yo he dicho y con un corazón sincero, honestamente, porque es lo que a mí me enseñaron? Que a mí me enseñaron que el diablo se podía atar, que se podía atar esto, que si daba 50 vueltas en tal lugar, que si derramaba agua bendita, sal o aceite. Aceite y sal. Entonces, eran totalmente conceptos que en su momento alguien me enseñó, pero que la luz de la palabra me hizo ver que eso no se sostiene en la revelación. Pero tuve que llegar a un punto de quebranto, porque no fue fácil para mí sostener o permitir que eso me quebrantara. No fue fácil porque yo me estaba resistiendo, yo me resistía a eso, porque era lo que yo abracé y sin eso me sentía desnudo. Y eso le pasa a mucho católico, eso le pasa a muchos testigos de Jehová, que cuando se les enseña la palabra, ¿qué es lo que sale a flote? Sus propios prejuicios. No, a mí nunca me enseñaron eso, no, yo no creo eso, no, eso es... Y en realidad tal vez usted le está dando la palabra, pero ¿qué es lo que está predominando? Sus propios conceptos y prejuicios. Y sí, no es una perfección de conocimiento, jamás, eso solo Cristo lo tiene y el Padre. Nosotros somos y en parte conocemos, pero sí necesitamos empezar, por lo menos si usted va a estudiar la Biblia, mi consejo inicial es, llegue como quien no sabe nada. Llegue con la actitud de un niño. Llegue, Señor, enséñame. Si llegamos con esa actitud, el Espíritu nos va a tomar y nos va a guiar a toda verdad. Ahora sí. Pastor, la pregunta que le voy a hacer es un poco, no sé si atrevida
no sé cómo llamarle a esto, porque es una pregunta que, Atrévase, hermano, atrévase. es una pregunta que enfrenta. ¿Qué pasaría, pastor, si a la luz de esto que usted nos está diciendo a los hermanos que están oyendo esta plática o este conversatorio, hay un hermano que se llama, vamos a decir, Luis Brizuela, y Luis Brizuela dice, entonces quiere decir que todo lo que el hermano Henry, el pastor, me ha enseñado a mí, yo no puedo estar tan seguro de lo que él dice, porque son conceptos, pueden ser prejuicios, puede ser esto, puede ser lo otro, entonces ya yo no estoy seguro de lo que el hermano enseña. Entonces yo digo, bueno, ya todo se me ha caído. Digamos, ¿qué hago yo ahora cuando llego al culto, donde a los hermanos a gozar, mi hermano empieza a enseñar, pero me hace pensar que lo que está diciendo ahorita dentro de un mes lo va a corregir? O va a decir, hermano, mire, es que yo pensaba, pero yo estaba equivocado. Entonces, digamos, ¿qué debe hacer Luis Brizuela o el creyente o cualquier hermano que empiece a pensar de esta forma? Bueno, yo le voy a contestar desde mi óptica, le voy a decir por qué, le voy a decir algunas cosas. Pablo dijo que si aún él o un ángel les predicara otro evangelio que no es el que se les predicó, que lo tuvieran como anatema. Así que Pablo inmediatamente se expone, aún más Pablo se expone a Timoteo y le dice, tú has oído mi doctrina, mi fe, mi conducta, mi comportamiento, todo, y lo has seguido. Entonces Pablo expone su vida ante lo que él ha predicado. Y déjeme decirle que Pablo tuvo que reevaluar muchas cosas de su fe, porque Pablo era un fariseo de fariseos. Y cuando él dice, todo lo tengo por basura, con tal de conocer a Cristo, Pablo no simplemente está diciendo, tiré mis títulos allá, sino que él mismo dice que tuvo que ser reenseñado por el Señor. En Gálatas dice. Pero aclarar que él era fariseo antes de conocer a Totalmente, Cristo. pero la enseñanza farisea lo acompañó después de que conoció a Cristo. Claro. Después de que conoció a Cristo, por eso, la enseñanza lo acompañó hasta que él fue reenseñado, según Gálatas, que estuvo 3 años y medio en las regiones allá, y el Señor lo enseñó, y hasta que él mismo enseña y explica que él tuvo que dejar muchas cosas con tal de conocer a Cristo. El mismo Pedro, perdón, para afirmar eso que usted dice, el mismo Pedro que predicó, y en su primera predicación 3,000 se convirtieron, ese mismo Pedro fue confrontado por Pablo por malas actitudes, digamos, y por esa manera, digamos, una mala enseñanza que recibió, claro. y estaba dando un mal ejemplo. Es lo mismo. Ahora, ¿qué sucede? Yo no tengo, porque si algo yo estoy claro es que la fe de los hermanos no debe estar fundamentada en lo que yo digo, sino en lo que Dios dice. Exacto. Entonces, ¿cuál es la intención de nosotros, o por lo menos mía, yo sé que de ustedes también, es que los hermanos por lo menos tengan algunas directrices para que estudien la Biblia, algunos principios, eso, para que se emocionen por lo que la Biblia es, todo lo que se ha dicho, pero también que empiecen paulatinamente. Ahora, y si se equivocaron, yo me he equivocado, eso es lo de menos, no tenemos un conocimiento perfecto. Exacto. Más bien, cuando logramos corregir las cosas que hemos, yo más bien admiro a la persona que con humildad dice, lo que yo decía no está bien. Lo más triste es aferrarse a un engaño para no quedar mal ante la gente. Sí. Y para que la gente diga, no, él nunca se ha equivocado. ¿Cuántas doctrinas falsas están sostenidas por el puro orgullo? Claro. A mí, por ejemplo, me da mucho miedo cuando una persona dice, yo siempre he creído, y tal vez no está ni siquiera arraigado o fundamentado en la palabra de Dios, y yo siempre he creído. Y digo yo, uy, qué peligroso. O sea, quiere decir que nunca has revitalizado, nunca has recibido revaluado, o nunca has recibido más revelación. Es lo que siempre ha creído, Y entonces yo pienso que todos, en cierta forma, estamos aquel hombre, ¿verdad? Que Priscila y Aquila lo tomaron, ¿no recuerdan? Apolo decía que era un hombre diestro, un hombre hábil en la palabra. Y tuvieron que enseñarle. Porque el hombre estaba un poquito, se estaba
estaba enseñando cosas que no estaban bien. Entonces, yo pienso que siempre tenemos un periodo. Usted no me va a decir a mí que digamos que al principio, cuando empezamos aquí, ¿verdad? Podríamos decir ya algunos, podíamos haber conocido ya algunos principios y que los tenemos ya también arraigados al corazón, ¿verdad? Habían cosas que uno, vea, es que es curioso, ¿verdad? Es gracioso. Yo escuchaba cosas como, ahora la gloria de Dios está viniendo hacia mí, decía un hermano, y de mí hacia ustedes. Y yo decía, pero ¿cómo será eso? Yo al principio me quedaba estupefacto, ¿verdad? Anonadado. ¿Cómo será eso? Y en realidad es simplemente Hay mucho modismo. una apreciación emocional Hay de esa mucho modismo persona. en la iglesia evangélica. ¿Cuántas personas no escuché yo ato tal cosa, yo desato tal cosa? O la misma frase esta bíblica. No, tiene que aprender a llamar las cosas que no son como que si lo fueran. Cuando eso es únicamente, digamos, una facultad de Dios, una facultad de Jesucristo, llamar las cosas que no son como si lo fueran. Y no, es decir, hay un sinnúmero de cosas de los que uno va madurando. Y muchos modismos que se han aferrado y que con humildad uno tiene que ir reconociendo de que no se puede quedar en la actitud infantil. El escritor de Hebreos dice, cuando eran niños, estoy sorprendido que debiendo de ser maestros, todavía siguen siendo niños, porque no juzgan, no analizan. Ahora, y no crecen. Yo creo que la iglesia, es mejor que la iglesia dice, el pastor se ha equivocado, pero la Biblia nunca. Sí. A eso vamos. Yo sí. A eso Y la vamos. interpretación que yo haya podido dar, yo me equivoqué, pero nunca la Biblia. Por eso fue importante hablar de la Exactamente. inerrancia de la Por eso, Escritura. la Biblia nunca, yo sí. Por eso sí. Yo tuve muchos errores en mi interpretación en muchos aspectos porque así me enseñaron. Quiere decir que Pero la usted, Biblia nunca se ha equivocado. pastor, quiere decir que usted podría hacer una conclusión de todo esto que hemos dicho. Que siempre, cuando hay un problema en la interpretación de la palabra, no es un problema de la palabra, sino es un problema mío. Claro. Es un problema personal. Y este problema lo tiene no solamente el pequeño, por así decirlo, lo tiene el mediano, lo tiene el grande, lo tiene un pastor, lo tiene uno que le dicen apóstol o yo no sé cómo, pero lo tenemos todos, que tenemos esa situación, me parece a mí. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Iba a terminar, hermano? Sí, hermano. Termine, usted despide. Sí, claro que sí. Despida. Hermanos, como un comentario. Yo termino ahí con un versículo. Como un comentario final a esto que hemos estado hablando, hemos hablado de que la palabra de Dios es pura, que es clara, que es inerrante, pero sobre todo, y un montón de cualidades que tiene la palabra de Dios, que es perfecta, que es histórica, que hay cosas que son difíciles de entender, pero al final se entienden conforme a la misma palabra. Lo que nos queda en toda esta son dos cosas, en todo este conversatorio que hemos tenido durante varios jueves. Número uno, que yo tengo que creer en la palabra, porque por más inerrante, por más clara, por más que sea, si yo no la creo, es como si no lo fuera. Y segundo, al yo creer en la palabra, yo tengo que escudriñarla y ser como los hermanos de Berea que consultaban las escrituras para saber si lo que dice Luis Brizuela es conforme a las escrituras o si lo que dice Henry o el hermano Víctor o el hermano Víctor Ureña es conforme a las escrituras. Tengo que estar muy atento porque los hombres no son portadores de la verdad, pero tu palabra es verdad, decían los apóstoles. La palabra del Señor es verdad y debemos creerla en todo tiempo y abrazarla en todo tiempo y que podamos discernir lo que se nos dice o lo que escuchemos, sea en la radio, en la tele, en la calle, en la congregación, enfrente tenemos el pastor o el predicador. Siempre la palabra tiene que regir nuestra creencia y vamos a creer no en lo que digan los hombres, sino en lo que diga la palabra del Señor. Y qué bueno eso, hermano. Acuérdense que el pueblo hebreo tenía dos manuales, la Torá y la Mishnah. La Torá era la revelación. No, pero son dos cosas diferentes. Sí, son dos cosas, pero tenían dos conceptos para dirigirse. La Torá era lo que Dios dio
Pero la Mishnah era la interpretación de los que habían estudiado. Y resulta que dejaron a un lado la Torá para dirigirse a través de la Mishnah. Tanto así que Jesús llega y les dice, ustedes ponen cargas que ni siquiera tocan con un dedo. Y no solo eso, en Mateo Jesús comienza a enseñarles y a decirles, oíste que fue dicho, apuntando a lo que la interpretación de esos hombres decía, mas yo les digo, apuntando a lo que Dios dice. Entonces, creo que toda persona que tiene una Biblia tiene la palabra de Dios. Amén. Entonces, escuchemos a los siervos de Dios, qué bueno, aprendamos de ellos, qué bueno, pero sin olvidar el fundamento de la palabra y escudriñarlo, porque una de las grandes problemáticas hoy en día es que ni leen la Biblia. Es correcto. Lo dijo fulano, lo dijo mengano, gloria a Dios, pero ni siquiera la leen, no saben si siquiera es verdad o si ni siquiera está bien interpretada. Y resulta que entonces están confundiendo a la gente. Correcto. Bueno, para ir terminando, hoy se cierra el capítulo 5 ya de este tema importante, la importancia de la Biblia. Ya el próximo tema es nuevo, venimos con una nueva lección. Pero me gustaría cerrar con el versículo 7, capítulo 1 del libro de Proverbios, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El Padre es claro y nos guía a través de este proverbio, que es escrito por David, donde nos enseña, Salomón, que es importante para nosotros en nuestra vida entender que tenemos que cambiar en algunas de las actitudes que tenemos en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la sabiduría que Dios pone en nuestro corazón. Y esto lo digo porque sí, hemos vivido mucho de cosas que nos han enseñado en tiempos pasados, pero que vemos que la palabra no los trae. Entonces no estamos fundamentando nuestra vida en eso. Por eso en este día, ya en este último capítulo, vamos a darle gracias a Dios por lo que nos ha enseñado de la verdadera importancia que tiene la Biblia en nuestras vidas. La palabra de Dios, el verdadero consejo para nuestros corazones, entendiendo que los que transmiten esta palabra son hombres, que también ellos se pueden equivocar, pero que si nosotros fundamentamos cada consejo de estos de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a entender en qué estamos nosotros pisando tierra en este momento. Padre, en este día, en esta nueva oportunidad de vida que nos diste, te damos gracias, Padre, especialmente por esta palabra, gracias. Especialmente porque nos has enseñado que debemos hacer muchos cambios en nuestras vidas, en nuestro corazón, para tener una mejor relación contigo, mi Señor, para saber que cada súplica que hacemos, cada pedido que hacemos, Señor, por medio de la oración, también va a llegar al Padre, porque así es como tú nos lo planteas en nuestras vidas, solamente a través del Hijo podemos llegar al Padre. Y esto es la importancia de la Biblia en nuestras vidas, que podamos caminar cada vez más en santidad, en rectitud. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén.